Hola, vamos a hablar sobre la historia de México, específicamente este va a ser nuestro curso introductorio. Primero empecemos con la historia. Seguramente han escuchado el concepto que dice que la historia es la ciencia que estudia los acontecimientos pasados. Ese es el contexto más simple para la historia. La historia es un poquito más que eso. La historia primero se debe de interpretar desde su relación con otras ciencias. ¿Qué ciencias son estas? La historia curiosamente trabaja en un marco holístico, lo que quiere decir que trabaja con una multiplicidad de ciencias. Yo escribí 6, pero en realidad podrían llegar hasta ser 18 o llegar a ser infinito el número. Tomemos primero antropología. La antropología se encarga del estudio de la cultura. Nos interesa la cultura porque la cultura hace y produce relaciones entre seres humanos que van a darle ese contexto histórico. Nos interesa al mismo tiempo de la cultura los modos de producción, la forma en la que se distribuye la riqueza. Para eso nos interesa la economía. Nos interesa la geografía para saber dónde, cómo, en qué circunstancias, qué desastres naturales, qué ha ocurrido, qué zonas. Nos interesa la filosofía para saber qué pensaba la gente acerca de los dilemas más simples y más complejos que finalmente tiene el ser humano en la cabeza. Esta filosofía va a ser de cardinal importancia para entender finalmente qué es lo que el ser humano hace en un contexto cultural, con lo que genera y dónde lo genera. Más allá, las ciencias sociales en general, el estudio de las ciencias sociales va a sernos útiles para entender finalmente la historia. Y, por supuesto, las relaciones políticas en países donde el mayor producto es finalmente las relaciones políticas, como México, esto va a ser tremendamente importante. Ahora, dejemos la historia con otras ciencias y vayámonos a la interpretación histórica. En el texto que ustedes leyeron esta semana, la interpretación histórica se maneja primero desde dos vertientes, positiva y negativa. La historia, uno de los más remotos antecedentes de la historia es Heráclito. Heráclito hace uno de los primeros recuentos sobre finalmente todos los acontecimientos históricos ocurridos. Cuando se interpreta la historia, primero hay que tomar en cuenta las fuentes. En el texto que leyeron encontraron que existen fuentes directas y que existen fuentes indirectas. Las fuentes directas van a ser testimonios, van a ser investigación de campo, va a ser gente que está recabando los datos y los hechos irrepetibles en el momento histórico en el que están ocurriendo. La investigación indirecta o las fuentes indirectas serán a partir de finalmente la tercera persona que llegó y leyó e interpretó a partir de esas fuentes directas, a partir de lo que se escribió, de los testimonios, del trabajo que se hizo de campo. La interpretación, por lo tanto, va a ser positivo o negativo. El positivismo es la rama que construye finalmente la sociología a finales del siglo XIX, 1886. Este positivismo se basa en una lógica muy simple, que es, si no lo puedo demostrar, demostrable, entonces no es real. O más bien esto debería ser igual. Lo que es demostrable es real, lo que no lo sea, no lo es. En ese sentido, Augusto Comte empieza a crear leyes que van a ser las primeras leyes de las ciencias sociales, para considerar a las ciencias sociales, que en el pasado habían sido consideradas como ciencias blandas, como ciencias finalmente válidas y que se pueden generar reglas que son universales y aplicables en todo momento. Esta ciencia positiva, que le da origen entonces a la sociología y a los primeros estudios sobre comunidades. Más tarde Maquiavelo trabajará en su estudio positivo y más allá. Este positivismo rechaza absolutamente todo lo que no tenga que ver directamente con la demostrabilidad. Hecho entonces que va a generar dos tipos de historia. La interpretación histórica será positiva cuando sea plenamente demostrable y por lo tanto sea un relato de la realidad o un recuento de la realidad. Quiere decir que esa interpretación va a ser una interpretación muy directa. Hubo una masacre en el 68, el 2 de octubre, en la plaza de Tlatelolco. Hubo una masacre. Punto. No nos vamos a ir a los detalles del por qué se dio, sino nos vamos a ir a los detalles de cómo se dio. Y la descripción va a ser totalmente positiva. Lo que se puede demostrar y lo que se sabe. No deja espacio a la especulación. Por otro lado, tienes una interpretación negativa. La interpretación negativa es una corriente alemana
jurisprudencia alemana, que finalmente trabaja sobre dos aspectos. Primero, la filosofía positiva retoma el positivismo y dice, sí es demostrable, pero también disertar y especular sobre lo que dio origen a determinado hecho es perfectamente válido. Esta filosofía positiva va a ser finalmente una forma de interpretar a partir de lo que podremos llamar construcciones de la realidad. En ese sentido, aparece después la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana ya la conoces, es lo que te enseñaron seguramente en el bachillerato, que se llama tesis, antítesis y síntesis. La tesis es una idea, la antítesis es la negación de la idea y la síntesis es una idea pero revolucionada. Como por ejemplo que en 1980 el primer teléfono comercialmente disponible al público tenía este tamaño. Ese teléfono costaba cerca de $3,000 y la renta mensual otros $200. Échale números. La antítesis fue, a alguien se le ocurrió que podía hacerlo más pequeño y hacer más barato el servicio. La síntesis fue el primer Motorola StarTAC que aparece en 1984, que es como una octava parte del tamaño original del celular. En ese sentido, si tú piensas en la tecnología sigue una dialéctica hegeliana, va todo el tiempo cambiando, la historia también. Estas son las corrientes principales de interpretación, pero no son las únicas. Vamos a encontrar estas tres que merecen un poquitito más de, bueno, estas dos, que merecen un poquitito más de detalle. Vamos a dejarlos por un segundo. Nuestros estadios históricos. Dice Jungian, y también lo dice Bob Borge, que uno de los estadios históricos tiene que ver directamente con nuestra forma en la que nos hemos relacionado, el tipo de comunidad que somos, que viene a ser parte político, parte cultural, parte ciencias sociales, parte positivista, una mezcla de todo. Si en un principio éramos sociedades teológicas que creían en un solo Dios, creían en muchos dioses y que fincaban todas sus relaciones en las deidades, y los dioses regían lo que podríamos llamar toda nuestra filosofía y toda nuestra forma de pensar. Tiempo después nos volvimos metafísicos. Ya no necesariamente tiene que ver con muchos dioses, sino a lo mejor solo uno, y con apariciones y con objetos y con cosas más allá del reino de lo terrestre y de lo visible. Esto se caracteriza por ser el oscurantismo, del año 550 al 1500, 1600, cuando arranca la Ilustración. Y finalmente el positivismo, que nos llega a finales del siglo XVII, a finales de los 1600, y que algunos consideran es el descubrimiento de América, algunos no. Estos estadios históricos van a ser finalmente lo que nos vamos a basar para producir nuestro propio conocimiento y nuestro entendimiento de la historia. A partir de aquí aparece el historicismo. En el texto que leíste, al historicismo también se le llama el relativismo histórico. Se llama relativismo histórico porque lo que hace es volver a la historia relativa. ¿En qué sentido? El historicismo lo que toma es el contexto de la sociedad cultural en un momento dado determinado y decir, solo esa sociedad puede entender lo que le está pasando a esa sociedad. Nadie después, nadie antes podría vaticinar qué va a pasar, ni nadie podría entenderlo después. El historicismo es válido para determinado tipo de ramas y para determinado tipo de hechos sociales que ocurren. Tú y yo no estuvimos en el movimiento estudiantil de 1968. Cuando lo vemos descontextualizados como personas ya en los años 2000, nos volteamos a ver hacia el 68 y decimos, pues qué idiotas, si siempre iban a perder, iban contra un gobierno represor, quizá. Pero entonces ahí entra el historicismo relativo, o la relatividad histórica, o el historicismo, y dice, pero no podrías tú entenderlo, porque no estuviste en el contexto, no estuviste exactamente ahí, con esa gente pensando en esa historia. Por lo tanto, la historia te excede. Ojalá quede más o menos claro este punto. Me paso al materialismo histórico. Esta es la corriente histórica de interpretación que actualmente más se ajusta a nuestros paradigmas lógicos, junto con la dialéctica hegeliana y junto con la filosofía positivista. ¿Qué es el materialismo histórico? Carlos Marx, como sabes, fue el autor de esto. Carlos Marx dice, este ser humano, como tal, complejo, irrepetible, único,
vive, muere y hace todo en función de lo que tiene. Este señor necesita comer, necesita vestir y tiene otro tanto número de necesidades que tiene que satisfacer. Para satisfacer todas estas necesidades, él va a necesitar medios, y vamos a llamarle satisfactores también, una S grandota. Estos satisfactores solo se pueden lograr cuando existe una distribución del trabajo, y él se dedica a hacer una cosa, como él se dedica a hacer otra, como otro se dedica a hacer otra, y como otro se dedica a hacer otra. Marx dice que estas sociedades de especialización que se acaban dividiendo en múltiples personalidades, cada una haciendo o cumpliendo con un rol, tiene la posibilidad de generar medios para finalmente satisfacer todas las necesidades. Para Marx, el pequeño detalle de esto es que los seres humanos llegarán a un punto en el que uno tendrá dominio sobre más de lo que tiene el otro. Porque si este señor produce la comida, él puede gobernar a todos los demás. Si él tiene el control sobre determinados medios o determinados productos que todos los demás necesitan, todos los demás estarán perfectamente dispuestos a darle más con tal de que él siga manteniendo lo que tiene. Ese dominio sobre áreas estratégicas muy particulares de los tipos de producción le llama finalmente Marx el dominio sobre los medios de producción. Este dominio de medios de producción genera entonces un materialismo histórico. Este materialismo histórico es ¿qué es lo que esta gente considera valioso? ¿Y quién tiene el dominio de ese artículo? ¿Qué hace a Bill Gates el hombre más poderoso y rico del mundo? El hecho de que el tipo tiene finalmente el dominio de un software que todos necesitamos. El tipo sigue creando su software y por lo tanto sigue cobrando de nosotros. En esa lógica es, él domina un medio de producción que nosotros necesitamos y consideramos valioso en una época digital. Como lo fue a lo mejor Onassis, el magnate petrolero, en el momento en el que dominaba el petróleo, como lo fue Rockefeller en Estados Unidos durante el siglo XIX, controlaba el petróleo cuando todos necesitan petróleo, como lo fue, etcétera, etcétera, etcétera. Para Marx, el dominio de determinadas mercancías o determinados productos tiene que ver con las relaciones hegemónicas que van a generar finalmente en una sociedad estructuras piramidales. Si te pones a pensar en la forma en la que vivimos como sociedad, vas a encontrar que existen dos tipos de sociedad. La superestructura, que son la gente que está hasta la cúpula de la sociedad, los más ricos y poderosos que dominan los medios de producción sobre un país. Son dueños de las tierras, de las máquinas y de todo lo demás. Y todos los demás que somos estructura. La estructura está estratificada de acuerdo a su clase y le llamamos clase baja, clase media y clase alta. Dependiendo de la sociedad, dependiendo del tipo de distribución, ergo la economía, algunos tendrán más clase alta que clase baja, más clase baja que clase alta, que es el común denominador, más clase media. Esa lógica es lo que acaba de hacer funcionar a un país, o a un gobierno, a un estado o a un grupo humano. Este tipo de relaciones, piensa Marx, son lo que hace que la gente se pelee, luche y haga todo lo que hace. ¿Por qué se descubre América? Cristóbal Colón necesita una mejor ruta, una ruta más fácil para transportar bienes y mercancías que consideraba valiosas de un lado a otro. Por chiripa, si lo quieres pensar así, se descubre América. Vas a leer otro texto que se llama El Buen Salvaje, del que hablaremos un poco después. Pero en esta idea es, esto siempre ha hecho para Marx mover al mundo, la idea de qué es lo que queremos. Y esa materia que estamos buscando, esas cosas que estamos buscando, quien tenga el dominio de ellas establece la pauta de cómo se va a gobernar. Como siempre estoy a sus órdenes, éxito.